Los dos crímenes. Texto de Griselda Gambaro. Todo parece tranquilo, incluso aburrido, y de pronto suceden hechos inesperados que caen sobre las personas como vendavales arrasadores. Así sucedió en Pico Dormido, un pueblo cuya paz solo era turbada por los ladridos de los perros a la hora de la siesta, el tránsito de los coches dando vuelta a la plaza los sábados a la tarde y la gresca de los borrachos la noche del mismo día. Cuando pensamos efectivamente que nada alterará las costumbres ni la convivencia, cualquier hecho de siniestra naturaleza nos despierta del sopor y nos obliga a permanecer con el alma en un hilo. El primer crimen en Pico Dormido, donde no se guardaba la memoria de ninguno, se produjo durante la siesta de un lunes de enero después del mediodía. La hora de la muerte de esa primera víctima se determinó con precisión. Fue a las 14 horas, 32 minutos, 15 segundos y medio. Esto se supo no por los resultados de la autopsia, nunca tan exacta en minutos y segundos, incluso ni siquiera en el cálculo de las horas, sino porque una tarjeta de cartón grueso, arrimada a un costado del cadáver, proporcionaba la información correspondiente. La tarjeta decía con las letras mayúsculas: son exactamente las 14 horas del lunes, 14 horas, 32 minutos, 15 segundos y medio. En este momento ha concluido mi tarea. La tarea se refería con toda evidencia a la inserción de un puñal clavado profundamente en el pecho, a la altura del corazón, de un individuo de sexo masculino y con textura robusta. Para mayor claridad, una flecha en el cartón señalaba hacia abajo donde, en la parte inferior, el asesino había dibujado de una manera muy tosca una figura yacente con un puñal en el pecho. La tarjeta no estaba firmada, obviamente, y como se comprobó después, tampoco presentaba huellas digitales, ni siquiera la de un medio pulgar. El cadáver yacía de espaldas al suelo, con un brazo extendido, el otro doblado hacia el hombro, en una posición que, en circunstancias más felices, no hubiera carecido de encanto. Era don Diego Iñiguez, un hacendado del pueblo, criador de caballos de polo, poseedor de una gran fortuna que no era heredada ni provenía de los caballos de polo, sino de préstamos que concedía a intereses exorbitantes. Medio pueblo le debía plata. Iñiguez, de estado civil soltero, tenía unos 50 años y bebía cerveza en cantidades, lo que le había producido una barriga importante que desde el suelo sobresalía como una montaña, más que el puñal que tenía clavado en el pecho. Aparte de la barriga, Iñiguez era reconocido porque, mientras vivió, nunca se separaba de sus guantes. Tanto en invierno como en verano, en primavera y otoño, los usaba para ocultar las ronchas de un sarpullido que le atacaba las manos. Contrariando esta costumbre, Iñiguez no lo llevaba en oportunidad del crimen. Más tarde, cuando se inició la investigación, se comprobó que los guantes estaban en la caja fuerte. El cadáver no se descubrió ese día, lunes, en que por casualidad ningún polista se interesó en adquirir un caballo ni ningún deudor se presentó a pedir gracia. Fue la mujer que limpiaba la oficina quien descubrió el cadáver al día siguiente, martes, cuando apareció con sus bártulos, cepillo, escoba, balde y enceradora a las 9 de la mañana. Empujó la puerta y no se asombró de hallarla abierta. El señor Iñiguez, por lo general, se le adelantaba, abría la oficina muy temprano y luego se iba a tomar un café en el bar de la esquina. No temía a los ladrones, nunca había sufrido un percance, salvo el último, fatal. Ella entró cantarreando, sin que la asaltara ningún presentimiento, y a los 2 pasos se encontró con tamaña sorpresa. La voz se le estranguló en la garganta. En la comisaría de Pico Dormido, a la que la mujer acudió corriendo, pálida y profiriendo alaridos, el agente de turno no entendió al principio qué ocurría. Un cri, gritaba la mujer en medio de su conmoción. El agente, en lugar de tranquilizarla, le dirigió una mirada acusadora, suspicaz en extremo. ¿Por qué la gente procedía así? Tenía sus razones. Se llamaba José Malpede, y desde su infancia su apellido le ocasionaba disgustos.
Sufría mucho porque siempre temía que, deliberada o inadvertidamente, por humillantes asociaciones, alguien cambiara la inofensiva E final por una O vergonzosa. Ni con los años se había acostumbrado y había adquirido el hábito de dirigir miradas suspicaces a su interlocutor cuando cualquier persona lo interpelaba, aún para saludarlo. Por lo demás, era un buen hombre, tímido en el fondo, aunque fingía una prepotencia feroz cuando repartiendo golpes lidiaba con los borrachos. En esta ocasión, la mujer no lo llamó de ningún modo, pero él le dirigió su mirada suspicaz que, si cabe, la puso más nerviosa. Ella lloraba, lanzaba gritos ahogados y trataba de explicar algo que a la gente le resultaba incomprensible. Al verla tan trastornada y ya tranquilo en lo referente a su apellido, a ella ni se le ocurría hacerle una broma al respecto. Él abandonó su mirada suspicaz, le ofreció una silla y luego le alcanzó un vaso de agua que la mujer bebió a medias y a medias derramó sobre el delantal gris que usaba como uniforme. Cuando el agente entendió por fin que tenía un cadáver en vista, mejor dicho, en la oficina, del hacendado, tomó sin dilación el teléfono, marcó el número del comisario Epiconside a cargo del destacamento. En este punto es necesaria una aclaración. El comisario Epiconside tenía poca práctica en crímenes, dado que en el pueblo no se había producido ninguno. Solo había un robo cada tanto y las peleas de borrachos las resolvió por su cuenta el agente Malpede, que a pesar de su buen carácter siempre procedía repartiendo bastonazos. Así, antes del crimen de Íñiguez, el comisario se limitaba a aparecer con su ayudante personal en los actos públicos, la iniciación del año escolar, la celebración del aniversario de la fundación de Pico Dormido, que no se sabía bien cuál era, pero que por comodidad y para simplificar las cosas, se había decidido que fuese el 25 de mayo, aunque de un año impreciso. Sobre el año, los pueblerinos no se habían puesto de acuerdo. Algunos pretendían que había sido el mismo de la fecha patria, 1810, otros 1811, y una minoría el comienzo del gobierno de Perón. Para evitar discordias mayores, dejaron el año de la fundación del pueblo en la incógnita y cada uno festejaba el que quería. Bien, como dijimos, el comisario aparecía puntualmente en esas celebraciones en compañía de su ayudante, pero solo cada tanto se asomaba por la comisaría. El ayudante, de apellido Jiménez, era utilizado en mandados, tareas de jardinería y reparaciones en casa del comisario, quien, sin embargo, no se lo agradecía para nada y lo humillaba a la menor ocasión. Procedía de esta manera con gusto y justificadamente según su criterio, porque consideraba a Jiménez torpe y muy corto de inteligencia. Jamás entendía una orden. Como se verá después, al comisario Epiconside, con el crimen de Íñiguez y su falta de experiencia, le había caído un problema muy gordo. Trabajo extra, preocupaciones, horas sin dormir, angustia, todo eso le había caído encima como una fatalidad. El agente de turno, Malpede, en la comisaría, después de varios intentos frustrados, renunció a comunicarse por teléfono. No funcionaba. Resolvió cortar por lo sano, dirigirse a la casa del comisario, que quedaba a pocas cuadras, e informar personalmente. La mujer de la limpieza aún no respuesta de su susto, pidió otro vaso de agua, que bebió con ansiedad y permaneció esperando en la comisaría. No se mueva, le ordenó el agente como si emplazara a un delincuente. Y la mujer se mantuvo tiesa en su silla, estupidizada, estrujándose de las manos y con la visión imborrable del cadáver ensangrentado. El agente pulsó el timbre de la casa del comisario y al percibir que no funcionaba, como el teléfono, aporreó la puerta con los puños. El comisario era viudo y vivía solo. Aún dormía. Se había acostado a pasar la medianoche, entretenido en el principal bar del pueblo, el Sanguchito, en una partida de truco. Los golpes en la puerta de entrada lo despertaron. Se levantó con mal humor y la cabeza pesada. No obstante, se apresuró a vestirse mientras el agente exponía lo sucedido. Con cada prenda la gente completaba la información. El comisario se ponía la camisa y el agente decía, un crimen. Mientras se ponía las medias, el comisario preguntaba,
¿Dónde? El agente contestaba: en la oficina de Íñiguez. Con el turno de los zapatos, la pregunta fue: ¿quién resultó la víctima? La respuesta: Íñiguez. Con la corbata, ¿qué fue? La respuesta: un asesinato. Cuando terminó de vestirse, el comisario tenía una idea aproximada del hecho y ya estaba decidido a comenzar la investigación. Resolverla era otro asunto. En la comisaría y en presencia del agente de turno y del ayudante Jiménez, que tomaba notas en un cuaderno, el comisario Epiconside comenzó la investigación. Adoptó un aire paternal e interrogó a la mujer, a la que veía muy asustada. Con mucho esfuerzo y sacándole las palabras a cuentagotas, consiguió que le resumiera el caso. Ella cambió un poco las circunstancias. En lugar de las 9, dijo que había llegado a las 8. Todos los días, a excepción de sábados y domingos, llegaba a las 8 de la mañana para sus tareas de limpieza. Trabajaba hasta la 1. Después se iba a su casa a preparar la comida para sus hijos que venían de la escuela. Hacía una comida rápida porque a las 2 corría de nuevo a limpiar. Cuando terminaba, cuidaba a un señor enfermo. Ella se iba por las ramas. El comisario mantuvo el tono paternal aunque la irritación lo invadía. Llegó a las 8. ¿Y qué ocurrió? En ese momento nada. Ya estaba todo cocinado. Dijo que como de costumbre había comenzado a barrer y que de pronto la escoba había tropezado con un bulto. El mismísimo señor Íñiguez convertido en cadáver, y para colmo con un puñal en el pecho. De lo que sucedió después no recordaba mucho. Se había asustado, había volteado el balde con agua, se llevó la encerradora por delante y a los gritos había escapado de la oficina. No perdamos más tiempo, dijo el comisario Epiconside interrumpiéndola. Se incorporó de su sillón detrás del escritorio y se encaminó a la puerta. En el apuro, el comisario ni pensó en utilizar el patrullero que guardaba en el garage de su casa y que solo sacaba para pasear los domingos. Con su ayudante Jiménez, al que consideraba tonto, y el agente de turno Malpede corrieron hacia la escena del crimen. A los pocos pasos, el comisario de Piconside dio media vuelta y todos juntos regresaron para recoger a la mujer de la limpieza que había permanecido en su silla. «Acompáñenos», dijo imperativamente el comisario de Piconside. Entonces, la mujer recuperó ánimos para rebelarse. «Yo, volver allí, ni loca», protestó con el rostro ceniciento y se aferró con las manos a la silla. «La necesito como testigo presencial», afirmó el comisario con voz profunda. «Yo no presencié nada. Llegué y me topé con un cadáver. Me encontré con el señor Íñiguez en el suelo. No me habló, no me comunicó nada. ¿Para qué me necesita?» «Para identificar al cadáver. Es el señor Íñiguez. Todo el mundo lo conoce». «Usted nos acompaña y ni una palabra más», gritó el comisario, que ya había perdido la paciencia. Ordenó a sus subordinados que la condujeran, por las buenas o por las malas, a la escena del crimen, lo que le costó al agente de turno y al ayudante Jiménez desprenderle los dedos del asiento de la silla. Cuando lo consiguieron y la pusieron de pie, ella se agitó frenéticamente y se apegó a las paredes. Se vieron obligados a esposarla, llevarla a la rastra, con el resultado de que los pocos vecinos que la vieron en ese estado, fuera de sí, esposada y empujada por la autoridad, dedujeron inmediatamente que había cometido un grave delito, un robo de proporciones e incluso un asesinato. Por consecuencia, cuando poco después cundió la noticia de la muerte violenta del señor Íñiguez, la inocente mujer de la limpieza fue señalada unánimemente como autora material. En la oficina del señor Íñiguez se procedió a la identificación del cadáver. El procedimiento legal determinaba que un pariente cercano lo reconociera, y como el señor Íñiguez no tenía parientes cercanos, por razones de proximidad ella lo había descubierto, la mujer de la limpieza era la figura indicada. En presencia del comisario, el ayudante Jiménez y la agente de turno, en absoluto silencio, la mujer señaló temblorosamente: «Ahí está», pero como no miraba, apuntó para cualquier lado. «Señale correctamente», la conminó el comisario. Ella se forzó a mirar y con las manos esposadas señaló el cuerpo en el suelo. «¿Quién es?», preguntó el comisario. «Mi patrón, el señor Íñiguez», contestó la mujer, y a la vista de la sangre empezó nuevamente a los alaridos. Más para sacársela de encima y no oírla que por otra razón, el comisario ordenó que le quitaran las esposas, orden que el ayudante Jiménez obedeció con prontitud.
También la autorizó a marcharse, pero como ella estaba completamente trastornada, no entendió su suerte y permaneció en la oficina, incluso tontamente buscó una silla para sentarse. El ayudante Jiménez, compadecido, la tomó de la mano y la volteó hacia la puerta. Recordó que la mujer tenía ahí niños y los trajo a cuenta. Santo remedio, ella dijo, son 5. Y como por encanto olvidó el crimen y centró su preocupación en ellos de un modo mucho más tranquilo. Sonrió al ayudante Jiménez, que le devolvió la sonrisa y atravesó la puerta. A pasos ligeros se alejó hacia su casa en los aledaños del pueblo. No le duró mucho la tranquilidad. Difundida la noticia de la muerte del señor Iñiguez, los vecinos, tanto los que la vieron pasar esposada como los que la persiguieron gritando alegremente: ¡Asesina! ¡Asesina! ¡Mosquita muerta! Mientras tanto, en la oficina del señor Iñiguez, el panorama era otro. La investigación avanzaba con dificultad. El comisario ordenó la presencia del médico forense. No tenemos, dijo el ayudante Jiménez. Dado que en el pueblo nunca se había cometido un crimen, un médico forense se había considerado un lujo superfluo, innecesario del todo. El comisario Epiconside dedicó una medida drástica. Como lo sublevaba la idea de rebajarse pidiendo a un forense a la ciudad más cercana, obligó a comparecer al médico del pueblo, que nunca se había visto en una situación semejante. Solo había sido consultado para gripes en invierno e insolaciones en el verano, amén de algunas colitis, una que otra fractura. El médico acudió. A regañadientes revisó el cadáver, le tomó el pulso que no tenía, le abrió los ojos que no miraban y dictaminó que estaba muerta. Para mí es un suicidio, y ante este veredicto, el comisario le señaló desdeñosamente el puñal clavado en el pecho. Usted opine lo que quiera, yo me lavo las manos, dijo el médico devenido a un forense. Se limitó a anunciar que la muerte se había producido por una herida en el pecho y renunció a cualquier otra responsabilidad. En realidad, este resultado se podía prever. De entrada, el comisario y el doctor se habían mirado uno a otro sin la mínima simpatía, dispuestos a sacarse los ojos a la menor discrepancia. El médico ya venía enfurecido porque el comisario le había enviado un mandato para que compareciera de urgencia. Por lo tanto, tuvo que dejar sus asuntos pendientes, comer a las apuradas y suspender la consulta. Para aumentar su mal humor, involuntariamente recordó que el comisario le había hecho sombra en el último acto escolar. Leyó el comisario un discurso que resultó una maravilla porque se lo había escrito un maestro a quien le había condenado una multa por exceso de velocidad. Todos habían felicitado al comisario, aplaudiéndolo a rabiar, mientras que el doctor, cuyo discurso había parecido aburrido, no recibió adhesiones ni congratulación alguna. Por su parte, la inquina del comisario provenía de otra razón. En una ocasión, también en acto escolar, el médico había tenido la oportunidad de preguntarle: Epiconside, ¿por qué 2T? ¿Por qué 2T? Epiconside, ¿por qué 2T? Estas 2T en su apellido siempre habían sido un misterio para el comisario, y aunque el asunto no lo torturaba como a la gente de Malpede, sí le mostraron las preguntas al respecto. ¿Por qué 2T? No sabía. Consideraba grave ignorarlo y que lo pusieran en evidencia, porque para él, comisario de Pico Dormido y una de las máximas autoridades, todo debía ser transparente. Así que por causa de esta antipatía mutua, el trabajo se resintió. El comisario fue agresivo y el médico incompetente. El comisario se negó a aceptar la opinión del médico, en realidad un despropósito, y el médico se negó igualmente, en vista de este rechazo, a asumir cualquier responsabilidad por escrito.